Vamos a conocer la historia de vida de Florencia Cerruti. Ella tiene 52 años, a los 47 fue diagnosticada de Parkinson, es decir, muy joven, porque es una enfermedad que si bien está asociada a la vejez, hay veces que se manifiesta a temprana edad. Antes de llegar al diagnóstico, bueno, pasó por de todo, porque obviamente que nadie daba en la tecla, así que en esta primera parte vamos a compartir su experiencia antes de enterarse que tenía Parkinson. ¿Cómo fue que se empezaron a expresar los primeros síntomas? En realidad, los síntomas por los cuales yo consulté fue porque me costaba escribir, me costaba lavarme los dientes, me costaba lavarme la cabeza y sentía algo raro cuando hablaba. Pero fueron todos síntomas que yo los empecé a notar y que no los unía y ni mucho menos les encontraba una explicación por el lado de un problema neurológico, ¿no? Cuando fuiste a hacer la consulta, ¿cuánto tiempo llevó hasta que te dieron el diagnóstico? En realidad pasó más de un año porque fui a diferentes médicos que no me veían nada, o me trataban por depresión, o me trataban por estrés. Entonces di muchas vueltas. Finalmente le pregunté a la endocrinóloga si podía tener que ver esos síntomas con una medicación que me había mandado, y ella fue la que me derivó al neurólogo. Y ahí fue que llegué al segundo neurólogo y enseguida se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo. Me mandó una serie de estudios para descartar otras enfermedades, pero como el diagnóstico es clínico, una vez descartadas esas otras posibles causas, concluyó que, bueno, lo mío era Parkinson. Y a partir de allí, ¿cuál fue tu sensación? Yo siempre me acuerdo, mi neurólogo me dijo en ese momento, en realidad me parece que frente a otras posibilidades, esto es mejor noticia que otras, ¿no? Ese fue el consuelo o la explicación que me dio, en el sentido de que hoy en día hay mucha medicación y que sirve como para acompañar el transcurso del Parkinson, que es una enfermedad crónica, que es neurodegenerativa, que va a seguir evolucionando, pero hoy hay más herramientas de lo que había hace años anteriores. Bueno, y ya diagnosticada es que cuando empieza la etapa más difícil, el tratamiento, que muchas veces es limitado, depende de cada uno de los pacientes, lo vamos a estar hablando más adelante con también algunas opciones que hay en la neurociencia. Y bueno, ella comenzó de alguna forma a cambiar también su forma de vivir, su forma de pensar. Ella señala que ha aprendido muchísimo con la enfermedad y también que esta enfermedad la motivó a escribir. Al principio comenzó a escribir alguna página suelta y luego se dio cuenta que en sus manos tenía un libro, Renacer a los 50. ¿Cómo es el tratamiento que haces hoy? El tratamiento tiene un pilar básico o dos pilares básicos, pero el principal pilar hoy es la medicación y muy de la mano con eso la actividad física. Hoy en día es lo único que se puede hacer probadamente para enlentecer el progreso de la enfermedad. ¿En qué momento nació esa necesidad de comunicar, de comenzar justamente a transmitir a otros lo que te estaba pasando y que tal vez eso pueda llegar a generarles algo positivo si es que sentían empatía? Yo cuando empecé a escribir, en realidad empecé a escribir por necesidad y no me había dado cuenta de esa posibilidad. Y un día fui al neurólogo y me dijo, no es común que los pacientes tengan toda la información que usted tiene. Y eso me quedó resonando y yo cuando venía volviendo para casa, eso era un viernes de noche, yo dije, yo voy a hacer algo con todo esto. Entonces escribí un primer capítulo, que al principio no era un capítulo, eran unas líneas, que después me di cuenta que podía ponerles un título, y después fui avanzando, y después que tenía no sé, tendría 10 capítulos armados, me di cuenta que podría armarlos y estructurarlos en partes. Y después empecé a escribir cartas, que eso fue lo más difícil, y ya al final, cartas a mi marido, a mis hijas, a mi madre, a otras personas que estuvieran transitando por un proceso parecido al mío. Si tuvieras que definir qué fue lo que te enseñó la enfermedad, me imagino que muchas cosas, pero si tuvieras que resumirlas. Una, vivir el hoy, pero de verdad,
sin pensar en lo que puede pasar después, vivir el hoy, disfrutar el hoy. Otra es a dejar de lado la capa de supermujer y a liberarme y a festejar el dejar de precisar de ser la número uno o intentar ser la número uno en todo lo que hacía y de vivir para complacer a los demás. Eso para mí fue una liberación, y el libro de la primera letra a la última está hecho para responder honestamente a lo que yo siento sin necesidad de complacer a nadie. Y lo otro es el dejar de controlar todo lo que hago. Yo controlaba todo lo que hacía yo y lo que hacían los demás. Y era agotador, y además vivía enojada porque las cosas imposible que salieran siempre como yo las planeaba. Y entonces esa cuestión de dejar fluir, de no sentir la necesidad de controlar todo, también fue una herramienta para sobrellevar lo que me estaba pasando, pero también de disfrute. Y si yo te tengo que decir, yo me siento en más armonía ahora conmigo misma que antes. Qué increíble, ¿no? Encarar la enfermedad como una enseñanza. Y sí, mirarle la parte positiva de lo que nos toca en definitiva y entender que a veces la adversidad nos da una oportunidad para aprender algo.